Hola a todos y todas. Nosotras somos del curso de Matemáticas para la Resolución de Conflictos y este es el video de sustentación sobre la fase de diferencia entre ejercicio y problema matemático. En los dos problemas que creé, usando los dos métodos diferentes de Polya y Schoenheld, el primer problema fue de una familia está remodelando el piso de su apartamento que tiene una superficie total de 65 metros cuadrados. Sin embargo, el apartamento no es completamente rectangular. Le dice que la sala y las habitaciones ocupan 58 metros cuadrados, el resto corresponde a la cocina y el baño, donde no se necesitarían esas baldosas. Las dimensiones de las baldosas son de 50 centímetros por 50 centímetros, es un cuadrado perfecto, pero se recomienda comprar un 10% adicional por cortes, daños y desperdicio. Entonces, esto nos deja con algunas variables de cuántas cajas son las que se necesitan comprar y, eh, y calcular el 10% adicional en caso de daños. Entonces, realmente los métodos, digamos que se puede decir que tienen una estructura similar. Sin embargo, lo que más les diferencia es que el método alternativo nos invita como más a centrarnos en el tema de la reflexión y la metacognición, como el en qué estoy pensando mientras busco la resolución de ese problema. Bueno, entonces la primera resolución con el método de Polya nos dice que se comprende, se planea, se ejecuta y posteriormente se verifica. Entonces, en el paso 1 de la parte comprender, nos realizamos algunos cuestionamientos. ¿Cuál es el área a cubrir? ¿Cuál es la medida de cada una para determinar pues la cantidad necesaria en el área que se nos está adquiriendo y las condiciones de agregar el 10% extra para calcular el número de cajas, no el número de baldosas como tal? El paso 2 es planear qué procedimientos o estrategias se pueden usar para la resolución, para llegar a la respuesta. Dice que necesitamos calcular la cantidad de baldosas para cubrir un área determinada, agregar el 10% y con el resultado pues se determina finalmente el número de las cajas. El paso 3, que es la ejecución ya eh, de los problemas, se hace un cambio de dimensiones de centímetros a metros. Eh, ¿Me ayudas bajando un poquito, Dani? Gracias. Se determina que se necesitan 232 mínimos para cubrir el área. Posteriormente sacamos el 10%. Pues puesto que no es posible comprar fracciones de cajas, se aproxima a 22 cajas de baldosas para cubrir el área necesaria, incluyendo el 10%. Y el problema con el método Schoenfeld, lo que la pequeña introducción que se pone ahí nos dice que se centra en el desarrollo de la metacognición, es decir, la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre su propio proceso de pensamiento y regulación. También tiene una estructura el proceso de Schoenfeld, no es exactamente igual al de Polya, y voy a explicar un poquito más de la diferencia luego de mostrar el segundo caso. Dice que una persona tiene 20.000 pesos para comprar cuadernos, cada cuaderno cuesta 3.000 pesos, pero hay una promoción de que si compramos de 5 unidades, pues va a reducir su precio a 2.500. ¿Cuántos cuadernos puede comprar como máximo? En este proceso alternativo se requiere como determinar los recursos, qué se hacer, qué creo que se debe realizar. El segundo se plantean las estrategias, qué procedimientos es una división, una multiplicación, una suma. El control, sí, el control es como el tema que nos lleva también a la reflexión de puedo determinar cuántos cuadernos adquiero con el valor que tengo, pero me doy cuenta de que esa respuesta está incompleta. Entonces esto ya nos lleva como a lo que plantea Schoenfeld desde eh, saber tomar, a enseñarnos a tomar decisiones, a como think outside the box, como pensar un poco fuera de la caja y a tomar una posición más crítica, ¿no?, sobre la misma resolución que estoy intentando obtener. Y la última parte de creencias o reflexión, lo que estamos diciendo, se llegan a conclusiones, debo analizar y contrastar todas las opciones que tengo disponibles y a las conclusiones que se llegan al usar este método. ¿Mm? Y pues finalmente el aprendiz sí decide adquirir la promoción y se da cuenta que va a adquirir 8 cuadernos usando los 20.000 pesos que tiene. Le doy la palabra a mi compañera Azul. Gracias. Buenas.
noches, compañeritas. Muchas gracias por la oportunidad de la participación en este interesante ejercicio, en esta interesante actividad donde realmente nos ponen a pensar un poquito. Bueno, me llamo Zulian Garita, ¿sí? Soy estudiante de la UNAD. Hoy les voy a hablar sobre la resolución de los dos problemas matemáticos, ¿sí? El que presenta mi compañera. El primero lo resolví aplicando el método de George Polya y el segundo mediante el método del sistema de ecuaciones o modelo algebraico como estrategia alternativa. Sí, a continuación voy a hacer una breve explicación de los dos métodos. Primero, el primero fue con el método de Polya. Es una estrategia que nos permite resolver problemas de manera organizada a través de 4 pasos. Comprender el problema, elaborar un plan, ejecutar la solución y verificar los resultados, ¿sí? Entonces, el segundo método, el método de sistemas de ecuaciones, consiste en traducir una situación al lenguaje matemático mediante variables y ecuaciones. Estas variantes de ecuaciones se resuelven simultáneamente para encontrar una solución que cumpla todas las condiciones, ¿sí? ¿Qué desafíos tuve durante el desarrollo de esta actividad? Eh, pues el más notorio que yo percibí fue que durante la resolución de los problemas se presentaron algunos desafíos importantes como en el problema 1, ¿sí? La principal dificultad para mí fue plantear correctamente la ecuación. Eso fue lo que me quitó como más tiempo, ya que implica interpretar cómo cambia el valor individual al aumentar el número de los estudiantes, ¿sí? Entonces, llegar como a esa conclusión para plantear el problema fue lo que de pronto me tocó que invertir más tiempo. En el problema 2, el reto fue traducir la información de todo el contexto a un sistema de ecuaciones, identificando adecuadamente las variables y asegurando que las ecuaciones representaran correctamente la cantidad total y el peso, ¿sí? Después de tener esto ya establecido, estos desafíos me permitieron fortalecer mi capacidad de análisis e interpretación matemática. Eso es como en lo que yo creo que me ayuda el ejercicio para fortalecer o para trabajar o aplicar esa estrategia. A continuación, vemos la justificación de los métodos, ¿sí? Justificación del método alternativo. Aquí elegí el método de sistemas de ecuaciones porque es una estrategia más avanzada que permite resolver problemas de manera exacta y estructurada, ¿sí? Ya que nos facilita la organización de la información y permite trabajar con varias incógnitas al mismo tiempo, desarrollando el pensamiento algebraico, que realmente es lo que un poquito, me cuesta un poquito. Bueno, y finalmente para concluir, el uso de métodos como el de Polya y el método algebraico aporta significativamente a la resolución de problemas matemáticos, ya que no solamente permite encontrar respuestas, sino que también fortalece el razonamiento cuantitativo, ¿sí? El pensamiento lógico y la capacidad de análisis. El método alternativo en particular contribuye a desarrollar habilidades más avanzadas como la modelación matemática, la cual es fundamental para enfrentar situaciones reales de manera efectiva. Gracias, Julián. Gracias. Vamos con Noemí. ¿Sigues tú? Perfecto. Sí. Déjame llegar al tuyo porque como esto está aquí. Buenas tardes. Mi nombre es Noemí. En esta parte de la presentación exponeré mis ejercicios que planteé y resolví de manera individual. Para el ejercicio de esta actividad diseñé 2 ejercicios contextualizados con el objetivo de aplicar métodos estructurados de resolución de problemas. En esta ocasión elegí trabajar con el método de Polya y el método de IPEE, ya que ambos me permiten organizar el pensamiento de forma clara, lógica y secuencial, facilitando no solo la solución, sino también la comprensión del proceso. En el primer ejercicio utilicé el método de Polya, el cual es muy útil cuando se requiere comprender a profundidad un problema antes de resolverlo.
En el primer ejercicio consistía en distribuir 120 tablets en 6 salones de manera equitativa. En la fase de comprender, identifiqué los datos principales del problema, que eran la cantidad total de tablets y el número de salones. En la fase de planear, determiné que la mejor estrategia era realizar una división para repartir los recursos de manera equitativa, y luego en la fase de ejecutar realicé la operación de 120 dividido entre 6, obteniendo como resultado 20 tablets por salón. Finalmente, en la fase de revisar, verifiqué el resultado multiplicando 20 por 6, lo cual me confirmó que el procedimiento era correcto. Elegí este método porque permite desarrollar un proceso más reflexivo en el cual no solo se busca la respuesta, sino que se comprende el problema y se valida la solución, lo cual reduce errores y fortalece el razonamiento lógico. Luego, en el segundo ejercicio, utilicé el método IPE, ya que es más directo y práctico, especialmente en problemas que implican porcentajes. Este ejercicio consistía en determinar cuántos estudiantes de un total de 90 tienen acceso a Internet si el 60% cuenta con este servicio. En la fase de identificar, reconocí los datos del problema, es decir, el total de estudiantes y el porcentaje. En la fase de planear, establecí que debía multiplicar el total por el porcentaje expresado en forma decimal. En la fase de ejecutar, realicé la operación 90 por 0.60, obteniendo como resultado 54 estudiantes. Finalmente, en la fase de evaluar, interpreté el resultado dentro del contexto, concluyendo que 54 estudiantes tienen acceso a Internet. Elegí este método porque es más ágil y permite resolver este tipo de ejercicios de manera rápida, manteniendo un orden lógico sin necesidad de pasos tan detallados como en el método de Polya. Durante el desarrollo de estos ejercicios, uno de los principales desafíos fue formular situaciones que fueran claras, coherentes y relacionadas con contextos reales, especialmente en el ámbito educativo. También fue importante seleccionar el método más adecuado para cada caso, ya que cada problema tiene características diferentes y requiere un enfoque específico. Además, este proceso me permitió darme cuenta de que no solo se trata de aplicar operaciones matemáticas, sino de entender el contexto, interpretar la información y tomar decisiones adecuadas para llegar a una solución correcta. Bueno, en conclusión, la aplicación de estos métodos me permitió fortalecer mi pensamiento lógico y comprender el uso de estrategias adecuadas para la resolución de problemas de manera más eficiente, organizada y sencilla para cada caso que lo requiera. Sería todo y dejo a mi compañera Daniela. Muchísimas gracias, Noemí. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Daniela García Naranjo, estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad de la UNAM. Continuando con los conceptos vistos, hablando del método Polya, nos facilita a la resolución de problemas y a comprender los problemas, bien sean simulados o bien sean de visión retrospectiva. Entonces, aquí yo elegí un problema que se llama aseo en el apartamento. Entonces, como lineamiento de comprender, dice, buscamos saber cuánto dinero y tiempo invirtió cada uno de los tres amigos y sabemos que el presupuesto total es de 120.000 y el tiempo total es de 6 horas. Las condiciones son de que Carla gasta 20.000, Ana el triple que ella y Beto usa 2 horas del tiempo total. Que tenemos aquí unos datos semiconclusos. Entonces tenemos la planeación, como calcularemos el gasto de Ana multiplicando el de Carla por 3. El dinero de Beto será lo que sobre para llegar a los 120.000. Para el tiempo, restaremos las 2 horas de Beto al total y dividiremos el resto equivalente para Ana y para Clara. En ejecutar pongo a Ana. Al ser el triple de Carla,
o el triple que Carla, su gasto es de 60.000 pesos. En tiempo le corresponden 2 horas y la mitad de las 4 horas que sobraron tras lo de Beto. Carla, su gasto inicial es de 20.000 pesos y su tiempo de limpieza es de 2 horas. Y Beto, por descarte, su gasto en materiales es de 40.000 pesos y como indicaba el problema, trabajó durante 2 horas. Y en revisar, ponemos, si sumamos los gastos de 60.000 más 20.000 más 40.000, nos da el total exacto de 120.000 pesos. Si sumamos las horas, son 2 más 2 más 2. Complementamos las 6 horas revistas para el domingo y todo encaja perfectamente con las reglas iniciales. Listo. Entonces, como segundo método que yo investigué es el de resolución de pensamiento lateral. La resolución de pensamiento lateral? Es una estrategia que se usa con lógica lineal, no tanto con numérica. Es decir, que casi no se toca sumar, restar, multiplicar, dividir. Es más como un ejercicio mental para usar las igualdades, todas como los recursos que tenemos para dar una excelente solución. Entonces, pasa uno, romper el patrón. Muchos intentan subir a Juan con alguien más, pero eso suma 140 kilogramos y la canoa se hunde. La clave es entender que la canoa debe ir y volver. María, fueron 5.000 kilogramos. Eh, como pongo ahí un signo de pesos para que digamos que se entienda que es como que pago 5.000 por kilogramo. Pedro 5.000 por kilogramo y cruzan juntos y llegan a 10.000 kilogramos exactos, 10.000 pesos por kilogramo exactos. Entonces, a María, en el segundo viaje, Pedro se baja y Juan cruza solo 9.000 pesos por kilogramo. De retorno, Juan se queda solo al lado con María y María regresa sola con la canoa, o sea, otros 5.000 kilogramos. 5.000 pesos por kilogramo, perdón. Y el tercer viaje, María y Pedro suben juntos de nuevo y serían 10.000 pesitos y cruzan definitivamente. El resultado final es viajes realizados, 3 de ida y 2 de vuelta, sin importar si haya o no haya algo numérico. Y entonces ya como mi conclusión sería que el método Polya y los otros métodos son efectivos por sí mismos, pero funcionan mejor cuando se combinan con enfoques constructivos y con enfoques de herramientas modernas que fomentan la creatividad, la validación constante y la metacognición en los estudiantes. Gracias, compañeros. Muy de acuerdo con las conclusiones, Daniela. Entonces, muchas gracias por la atención y quedamos muy atentas a sus comentarios de retroalimentación.